volvamos a ver. Será entonces cuando el sol amanezca, flotará una bandera y podremos volver. Cuando el cielo se vuelva más azul. Pues bien, regresamos. Gracias por seguir en sintonía con Ninosca en la Nueva Poderosa. Aquí, como todos los viernes, pues tenemos a Kiko Costa Enrique, director de comunicaciones de la Casa del Preso. Gracias, Enrique, por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Ninosca. Encantado. Te traigo el saludo afectuoso de la Casa del Preso, a ti y a todos los que laboran aquí, a tus oyentes. Y voy a pasar a transcribirte lo que sucedió esta última asamblea en la Casa del Preso el pasado sábado, porque lo consideramos como histórica. Dice así: en la asamblea mensual del Presidio Político Histórico Cubano realizada el pasado sábado allá en la Casa del Preso, los asistentes a la misma pudimos presenciar un acto histórico con motivo de celebrarse el Día del Guerrillero Cubano, y fue la presentación personal de varios de los miembros de aquellas heroicas guerrillas que desde el año 1960 y hasta el año 65 mantuvieron en jaque al poderoso ejército castrista. En muchos lugares de Cuba, desde el glorioso Escambray hasta los llanos de Cuba, en toda la isla, estos abnegados hombres, carentes de armas, de suministros bélicos, de alimentos y medicinas, combatieron a la tiranía comunista hasta la última bala. Presentes en la Casa del Preso asistieron 5 de estos hombres que han sobrevivido primero a la cruenta guerra, después al largo presidio político, y hoy forman parte del destierro cubano, manteniendo a través de más de 60 años transcurridos su honor, su compromiso y su lealtad a la causa de la libertad de Cuba. Son ellos Abelardo Aguilera, Teodoro González, Rubén Morales, Alcibiades Cano e Higinio Ruiz. Muchos de sus compañeros perecieron en los sangrientos combates, otros fueron capturados vivos y fueron asesinados frente a los paredones comunistas, y otros guardaron largas prisiones y después de liberados vinieron al destierro. Son pocos los que sobreviven a esta sangrienta etapa de la historia de Cuba. Estos 5 hombres, abnegados y valerosos guerreros de la libertad, simbolizaron allí, en la Casa del Preso, en aquella tarde histórica, el juramento sagrado a que estamos obligados los cubanos dignos a continuar esta lucha hasta que la libertad y la democracia imperen en nuestra tierra. Hasta aquí lo que sucedió aquella tarde. ¿Cuál es el Día del Guerrillero? Exactamente no, es el día, coincide con la matanza del 30 de noviembre. No, la matanza de la Ceiba, que de los 20... Ah, lo que hablamos el otro día, que ibas a tratar de pero conseguir al único sobreviviente que queda. Exacto. Tengo aquí el teléfono de él, ya te lo conseguí, pero no he podido hacer contacto con él, lo he llamado varias veces. Pero Enrique, ¿y se sabe o se sabrá algún día? Porque esas cosas, imagínate, no había manera de... La cantidad de combatientes que hubo, en este caso del Escambray, que estuvieron presos, que fueron fusilados. Es que fue una etapa muy larga, de años 60 hasta el 65, en distintas etapas hubieron distintos grupos, varios jefes diezmaban un grupo y surgía otro, y así sucesivamente. Por ejemplo, en los llanos de Corralillo duró 4 años, las guerrillas aquellas. Y en este caso, estos 5 que estuvieron a la Casa del Preso, hay muchos más, pero ese día solamente habían 5. Quedan quizás, no muchos, ya son mayores todos, 90 años la mayoría, y ya unos viven en el norte, pero logramos que fueran 5 de ellos a la Casa del Preso, y fue un día histórico en realidad, porque subieron a la tribuna, claro, y todo el mundo, las nuevas generaciones pudieron presenciar a aquellos hombres que los ves por las calles y parecen gente normales, y son seres humanos que llevan una lucha, pero de que son parte años. De esa historia, son parte, ¿no? de, son parte de esa resistencia que hubo, porque que entiendan que cada vez que yo digo que quieren que otros resuelva el problema, no, si los cubanos llevan tratando de resolverlo,
y arriesgando sus vidas por muchos años, mientras todavía habían muchos descarados pidiendo paredón y escribiendo libros de la casa de bandidos y cosas de eso. Y la trascendencia de estos hechos, Ninoca, es que posiblemente en la historia de Cuba no se repita nunca más hombres con 28 años en las cárceles, con 2 o 3 años en la guerrilla. Bueno, hay uno con 37, Con 37, sí. pero Esa mientras exista ese régimen, cualquier cosa es posible, pero no de la manera y con la valentía que tantos hombres y mujeres salieron, como todos ustedes, ¿no? Presos políticos, que salieron a enfrentarse a ese monstruo. Y en estos casos, a diferencia de lo que ha querido hacer creer la tiranía de que eran los acaudalados, los millonarios, estos eran campesinos, la mayoría campesinos humildes, dueños de un pedacito de tierra, que no querían perder su pedacito de tierra. Porque no tenían nada. ¿Quién era Agapito que decía que él dejó de creer en aquello cuando él vio que como le quitaban la tierra al infeliz que tenía un pedacito de tierra, dice, eso me dio a entender que yo nunca iba a poder tener nada. No, a mí no me quitaron nada, pero me quitaron la esperanza. La esperanza de... Efectivamente. Y no, que también quiero hacer mención otro hecho de sangre. El 31 de julio del año 65 fueron asesinados, ayer, un día como ayer, en el año 65, fueron asesinados frente al paredón de fusilamiento allá en Matanzas 9 patriotas cubanos, miembros de las guerrillas que operaban en la zona. Después de más de un año de prisión, fueron llevados ante el paredón de fusilamiento. Sus nombres para la historia los voy a repetir aquí: Rigoberto Ibarra, Israel Oña, Ventura Castillo, Domingo Capote, Rodolfo García, Armando Castro, Rigoberto Guerra, Israel Galindo y Horacio Pino. Estos nombres los mencionamos porque no podemos, tenemos una obligación moral, ya que los fallecidos, los muertos no pueden hablar. Nosotros que estamos vivos no podemos callarnos y tenemos que cantar al mundo, gritar al mundo este genocidio cometido con el pueblo cubano y que muchos desconocen. Por eso siempre haremos mención a estos nombres. No, y eso es lo que no se puede olvidar. Un pueblo que olvida su historia, realmente, como dicen, está obligado a repetirla, ¿no? Y lo peor que le podía pasar a Cuba es que esta pesadilla se repitiera en algún momento en su historia. Esto es una visión que tenemos y hay que divulgar. Yo recuerdo que unos días antes de Agapito fallecer, entré a su cuarto ya de muerte y le dije, yo te prometo que si llegamos a una Cuba libre, con mi peculio personal, en el Parque de Corralillo, vamos a hacer una estatua en tu nombre y tus hermanos, que fueron 11 miembros de la familia asesinados por los comunistas. En Corralillo se me echó a reír, ya casi en los sectores de la muerte, se me echó a reír y me dijo gracias. ¿Y cuántas cicatrices tenía Agapito? Siempre se me olvida, pero eran como 17 cicatrices de las veces que le habían disparado, de las veces que se había escapado, de las veces que había sido herido en combate. Desde el año 60 hasta el 64, casi 3 o 4 años de cerco en cerco, algo increíble. Eso, cuando se escriban en las historias militares, esto lleva su reconocimiento, porque no es fácil en lugares llanos como aquello. Además, el gobierno tuvo la bajeza de recoger a todos los campesinos que eran colaboradores y llevarse y dejar guerrilleros prácticamente abandonados, sin vías de comunicación. Sí, porque hay que tener en cuenta que no era solo al guerrillero que buscaban, era todas las familias de aquellos que de alguna manera ayudaban enviándoles comida, llevándoles alimento, agua, lo que fuera, y pagaron las consecuencias también. Después vinieron los pueblos cautivos, que sacaron a las personas de esa zona y las llevaron a otros, arrancados ahí de lo que era de ellos. Camagüey, familias enteras. Así sí fue. Es algo increíble y ya digo que estas generaciones nuevas de cubanos tienen que conocerla porque es nuestra base histórica. Igual que cuando íbamos a la escuela, cuando éramos niños, que nos enseñaban la historia de Maceo, de Martí. Esta es una historia. Claro, lo que pasa es que eso es algo que Cuba, por supuesto, no es que lo ha ignorado, al contrario, ha utilizado
a todos estos que se prestaron a desviar esa historia, como un Norberto Fuentes en el libro de la Casa Bandido, donde dice que llegaban después de una noche a comer o a tomar ante el fuego después de un día de matar. Es que de verdad que es tan repugnante la historia de Cuba. Entonces los convirtieron en estos bandidos y eso es lo que conocieron esas generaciones. O sea que no es solo informarles de lo que pasó, es desintoxicarlos de la propaganda asquerosa y burda que les metieron en sus cabezas. El otro día me decía un señor que yo escribí el artículo hice el comentario de los fusilamientos con el cuento de que ahora el ministro de Turismo quiere hacer turismo de castillos y me decía, Ninosca, yo tengo una pena que se me cae la cara. A mí nunca me dijeron nada de eso. Yo crecí sin saber todo esto. O sea, lo escucho aquí y dice, me dan hasta ganas de llorar porque... Pero es así, lamentablemente. La censura fue muy horrible, ¿no? Que extraordinaria. Le taparon, acabaron con toda la prensa, con la radio, nadie, y las personas tenían miedo de hablar. En Corralillo se fusilaron a la salida del pueblo más de 8 o 10 campesinos. Y después nadie hablaba de eso porque tenían temores claro. a decirlo. No, y el que lo vio se lo cayó por miedo, pero tampoco se lo contó a los hijos ni a los nietos. Entonces, son generaciones que porque ese es otro de los grandes crímenes de todo esto, ¿no? De la manera que desvirtuaron la historia. Yo estaba viendo... hay un reportaje que está dando vueltas por ahí por las redes, yo lo puse aquí, de este personaje que fue un soldado en la cabaña, y él sale a decir que, bueno, ahí fusilaban, ahí estaban los presos, esto era lo que pasaba, y yo estaba viendo aquello, y después que terminó, es un hombre que ha sido abandonado por un sistema que le falló, al cual él se prestó. Pero yo no escuché la palabra perdón, yo no escuché arrepentimiento, yo no escuché qué lástima que estaba ahí. Pero él hace un cuento de que él le cerró los ojos a Boitel, cosa que me llamó mucho la atención y llamé a Maqueca. Maqueca es el que escribió, el compañero de él, que escribió fue el que llevó el diario durante la huelga, que primero cuando se publicó no pudimos ponerle el nombre porque él estaba preso todavía, pero después sí se puso el nombre de él. Y él dice, mira, es muy poco probable, primero porque ya casi estaba muerto Boitel cuando lo sacan, pero con Boitel tenían mucho cuidado y no dejaban que fueran los 2 o 3 que eran los que los cuidaban a ellos. Dice, no te puedo decir porque no estaba ahí en el momento que murió, dice, pero es muy poco probable que venga ahora a decir que le cerró los ojos a Boitel y que se emocionó cuando oyó después que había un premio Pedro Luis Boitel. De todos modos, nada de lo que contó allí es distinto a lo que nos han contado miles de presos que han pasado por la cabaña, que escucharon los disparos noche a noche de sus compañeros caer, que escucharon los gritos, gente que estaban inclusive mujeres viendo los fusilamientos. Entonces, todo eso pasó. Ninosca, sencillamente, yo vi lo que tú me estabas refiriendo ahora, sencillamente despreciable. Si tuvieran un poco de dignidad, no eran capaces. Cállate la boca. Si hoy en día en Alemania, aunque hubieras trabajado de contador de preso, te llevan a los tribunales. Sí. Es que la gente ha perdido de verdad, porque todo lo que él cuenta, y él cuenta lo que decían y lo que pasaba, y decía, bueno, ya todo esto lo hemos escuchado de las víctimas. Pero este hombre, lo menos que yo pensé es que al final de esa entrevista que él hizo, que él dijera, cuánto lamento haber sido parte de esto, para qué me presté, lo siento mucho, pido perdón. No, nada de eso. O sea, yo lo hice porque yo era parte de esta revolución y esta revolución me dejó embarcado, y mira cómo vive en la miseria por un sistema que le falló, al que él se prestó a lo que se prestó. Señores, es la historia, la etapa más negra de la historia de Cuba.
es la que le ha tocado vivir a los cubanos. Está recibiendo el Sí. castigo divino. Ni hay justificación, ni es que no, es algo tan grotesco y tan asqueroso. Sí, ya te repito que no concibo que un ser humano, después de tanto crimen, tenga valor para, con su cara fresca, venir a hablar de semejante cosa. Lo mejor que podía hacer era suicidarse. Es lo mejor que Yo no podía sé, hacer. pero cállate la boca por lo menos, sí, a venir a mostrar, A entonces reírse. a emocionarte que le cerraste los ojos a Boitel, que probablemente no es ni verdad. Y si se lo cerraste, ¿qué más da? Si te prestaste para hacer todo lo demás que Es hiciste. que nunca podíamos imaginarnos que esta nación, nuestro país, diera gente de tan baja calidad moral. Yo nunca pensé que Cuba... Habían personas buenas y malas, pero no tan... No, lo que se tan desató, venenoso, por algo eso te digo, increíble. esta ha Había que sido vivirlo para la creerlo. etapa más negra. Cuando a mí me dicen, no, porque las turbas del Mariel, yo digo, ¿de qué me estás hablando? Si las turbas empezaron en el año 59 y se vio lo más horrible del mundo, los fusilamientos en la televisión y la gente aplaudiéndolos. Debe servirle de ejemplo esto que ha sucedido y le pedimos a Dios que no trascienda, porque vemos en otros países la juventud ciega siguiendo la Bueno, pautas. ese es el resultado Ese es el resultado. de apoyar todas estas causas y de dejarse arrastrar por todas estas imbecilidades, que es lo que es, porque no hay otra manera Siempre de le digo a los calificar. jóvenes que vayan ahí a la casa del preso y vean aquellas paredes, igual que la brigada 2506, que ahí están en las paredes las fotos de todas las víctimas, para que los conozcan. Hay que enseñárselas, que las vean, para que después no digan que me engañaron, porque los comunistas los utilizan a Claro. estos jóvenes y después ellos mismos los matan. ¿Entiendes lo que te digo? Son instrumentos de ellos. después los Aunque no los eliminan. maten, ya los envenenaron y Ya los envenenaron. y no sirven para nada. ¿Qué aporta gente así viviendo, basando sus principios, o principios no tienen, pero lo que digan en una historia que no es real? Y que estén seguros que hay un despertar. Cuba saldrá tarde o temprano de esta desgracia, de esta... Quiera Dios que Seguro quede que atrás salimos. la etapa Yo más pienso que negra. ellos están en los estertores finales. Yo tengo una fe extraordinaria, créemelo. Pues quiera Dios que así sea. Gracias, Kiko, por estar aquí. Gracias a ti, Noca, por tu programa. Bueno, pues Kiko Costa, que es director de comunicaciones de la Casa del Preso. Gracias. Hasta la próxima semana.